Los días siguientes se sucedieron con un ritmo vertiginoso que Amina apenas podía comprender. Las cámaras seguían merodeando por los pasillos del instituto, y la historia que comenzó con un gesto de compasión se transformó en un debate público que trascendía las paredes de la escuela. Pero, a diferencia de la confusión inicial, ahora había claridad. Lo que parecía un simple retraso para un examen se había convertido en un ejemplo tangible de valor, empatía y justicia. Alejandro Cortés, consciente de la magnitud del impacto, decidió tomar medidas más audaces. Convocó a una asamblea general con todos los estudiantes y profesores, y esta vez no hubo dudas, ni dudas legales ni protocolos complicados. Subió al escenario y miró a la multitud con una intensidad que imponía respeto. Hoy no celebramos un examen, ni una regla, dijo. Celebramos lo que debería ser el corazón de la educación, la capacidad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie observa. El auditorio guardó silencio absoluto. Cada palabra resonaba con fuerza, y Amina sintió que su propia respiración se ralentizaba al comprender la magnitud de aquel momento. Alejandro continuó. Hemos establecido un programa de reconocimiento de valores. No se trata de premios por calificaciones, sino de premiar la bondad, la valentía y la solidaridad. Cada acto que refleje estas cualidades será considerado parte de la educación que buscamos impartir. El murmullo que surgió después no fue de escepticismo, sino de asombro y admiración. Padres, estudiantes y profesores intercambiaban miradas, algunos con lágrimas contenidas, otros con sonrisas de incredulidad. La decisión había dado un giro que nadie esperaba. El gesto de una joven estudiante pobre y negra redefiniría, de ahora en adelante, la manera en que se valoraba a los alumnos en aquel instituto. Amina subió al escenario por primera vez no como acusada ni como ejemplo polémico, sino como inspiración viva. Su mirada se encontró con la de su abuela, que la observaba desde el fondo con orgullo silencioso. Respiró profundo y, por primera vez, habló frente a toda la comunidad. No lo hice para recibir reconocimiento, dijo con voz clara. Solo intenté ayudar a alguien que lo necesitaba. Pero si mi acción puede servir de ejemplo, entonces me alegro de haber elegido el camino correcto, incluso cuando parecía imposible. Un aplauso espontáneo recorrió el auditorio, creciendo hasta convertirse en un estruendo que hizo temblar las paredes. Amina bajó del escenario con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendiendo que aquel aplauso no era solo por ella, sino por todos los que alguna vez habían actuado con bondad y habían sido ignorados o castigados por un sistema ciego. En los días posteriores, el instituto se transformó. Las actitudes comenzaron a cambiar. Profesores que antes ignoraban los actos de altruismo comenzaron a reconocerlos. Estudiantes que dudaban en ayudar a sus compañeros empezaron a actuar con decisión. La atmósfera, antes rígida y competitiva, comenzó a impregnarse de respeto, colaboración y un sentido genuino de comunidad. Amina, por su parte, continuó su rutina de estudios, pero ahora con una confianza renovada. Cada examen, cada proyecto, cada interacción llevaba consigo la seguridad de que la justicia y la humanidad podían coexistir con las reglas y las expectativas académicas. La beca que tanto deseaba estaba asegurada, pero había algo más profundo. Había ganado la certeza de que su voz y sus acciones podían transformar la realidad, incluso en los lugares más rígidos y hostiles. El niño que ayudó visitaba la escuela con frecuencia, siempre corriendo hacia ella con esa alegría pura e incondicional que solo los niños poseen. Cada encuentro le recordaba que la verdadera recompensa de su acción no era la aprobación de adultos ni los titulares de prensa, sino la certeza de haber marcado la vida de alguien de manera real y tangible. Alejandro Cortés se convirtió en un aliado constante. No solo mantuvo el programa de valores, sino que impulsó cambios en la política educativa del instituto, asegurando que cada estudiante tuviera la oportunidad de ser reconocido por su carácter y su humanidad, no solo por sus calificaciones. La figura de Amina se convirtió en un referente. No era solo la estudiante que perdió un examen por ayudar a un niño, sino la joven que enseñó a toda una institución que la bondad no era debilidad, sino fuerza. Meses después, durante la ceremonia de graduación, Amina recibió un reconocimiento especial. No fue por ser la mejor estudiante en términos de notas, sino por haber cambiado la cultura de la escuela. Mientras subía al escenario, la ovación era unánime. Profesores, compañeros y padres aplaudían, y por primera vez en su vida, Amina comprendió que un solo acto de valentía y empatía podía resonar mucho más lejos de lo que cualquier examen, nota o protocolo podría medir. Al mirar a su alrededor, vio la transformación tangible.
estudiantes ayudándose entre sí, profesores escuchando con atención, la comunidad educativa unida bajo un principio simple pero poderoso. Hacer lo correcto importa más que cualquier regla escrita. La joven que una vez corrió por las calles, temiendo perder un examen, ahora caminaba con la seguridad de alguien que había cambiado no solo su destino, sino también el de muchos otros. Esa noche, mientras las luces del auditorio se apagaban y los ecos del aplauso aún vibraban en las paredes, Amina comprendió la magnitud de lo que había logrado. No era solo una victoria personal. Era la prueba de que la empatía, la valentía y la bondad podían derribar barreras, desafiar sistemas y transformar vidas. Cada sonrisa, cada gesto de reconocimiento y cada acto de apoyo que surgiera en aquel instituto sería un reflejo de aquel día en que una joven estudiante decidió poner la humanidad por encima de la conveniencia, enseñando a todos que, en la vida, a veces perder un examen puede significar ganar mucho más. El respeto, la admiración y la certeza de que hacer lo correcto siempre deja una huella imborrable. El futuro de Amina estaba lleno de promesas, no solo académicas, sino morales y humanas. La historia de la chica que ayudó al niño y enfrentó un sistema injusto se convertiría en leyenda dentro del instituto, recordada generación tras generación como el día en que la compasión triunfó sobre la indiferencia, y la bondad demostró ser la fuerza más poderosa de todas. Cada vez que alguien cuestionara la justicia, la empatía o el valor de actuar correctamente, bastaría mirar a Amina y recordar: un solo acto de humanidad puede cambiarlo todo, y ese cambio puede resonar para siempre. El murmullo de la sala era casi ensordecedor. Padres, profesores y estudiantes intercambiaban miradas, cuchicheaban y anotaban en sus agendas, intentando encontrar su lugar en aquella discusión que los involucraba a todos. Amina permaneció sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sintiendo cómo cada mirada la atravesaba. No era miedo, ni vergüenza. Era conciencia de que algo mucho más grande que ella estaba en juego. Alejandro Cortés se levantó frente a todos, su presencia imponiendo un orden natural. La sala se silenció casi al instante. Su voz, firme pero tranquila, recorrió el espacio con autoridad. Estamos aquí para hablar de educación, comenzó, no de sanciones, no de favoritismos, no de escándalos. Educación significa enseñar valores, no solo contenidos. Y cuando un estudiante demuestra compasión y valentía, debemos preguntarnos si nuestro sistema está preparado para reconocerlo. Un padre, de voz temblorosa, levantó la mano. ¿Está diciendo que todos los estudiantes que cometan errores merecen excusas?, preguntó. Mi hija estudió toda la noche y no estuvo ayudando a nadie. ¿Por qué debería ser diferente para ella? No se trata de errores, replicó Alejandro. Se trata de circunstancias excepcionales que revelan carácter y humanidad. Eso también es parte de la educación. Hubo un murmullo más intenso. Algunos padres asintieron, otros fruncieron el ceño. El director intervino, con un tono más conciliador que de costumbre. Podemos establecer criterios claros, dijo. Casos documentados, situaciones verificables, protocolos que eviten favoritismos. No es una cuestión de indulgencia, sino de justicia. Amina, aunque sentía que su corazón latía con fuerza, comprendió que las palabras de Alejandro estaban cambiando algo en el aire mismo de la sala. Por primera vez, el debate no giraba en torno a ella como individuo aislado, sino a lo que su historia representaba, la humanidad dentro del sistema, algo que la institución había olvidado durante demasiado tiempo. El niño que había ayudado, sentado junto a su padre, la miraba con ojos llenos de orgullo y admiración silenciosa. Era un recordatorio tangible de por qué todo aquello había comenzado. No eran títulos, ni exámenes, ni reglas lo que estaba en juego, era algo más profundo, la capacidad de reconocer el bien donde otros solo veían incumplimiento. Una profesora, visiblemente conmovida, se puso de pie. He visto a muchos estudiantes pasar por esta institución, dijo, y raramente se reconoce el valor moral. Este caso no debería ser la excepción, sino el ejemplo. Debemos enseñar que la bondad no es un obstáculo para el éxito, sino una parte de él. Sus palabras provocaron asentimientos de algunos, murmullos de aprobación, pero también resistencia silenciosa de quienes aún no aceptaban la idea. El debate se extendió durante horas, cada intervención trayendo nuevas perspectivas, cuestionando viejas normas, proponiendo ajustes. Amina no habló. Se limitó a escuchar. Cada palabra que surgía la hacía sentir más ligera y, al mismo tiempo,
más consciente del peso de lo que estaba ocurriendo. Comprendió que su decisión de ayudar al niño había sido el catalizador de un cambio que nadie había planeado, y que ahora la responsabilidad no era solo suya, sino de todos los que participaban en aquella discusión. Cuando la reunión comenzó a disolverse, Alejandro se acercó a ella. «Has hecho más que cualquier examen podría medir», le dijo. «No es solo tu futuro lo que ha cambiado. Es la manera en que esta institución verá a los estudiantes a partir de ahora». Amina lo miró, con los ojos aún brillantes por la emoción contenida. «No quería», comenzó, pero las palabras se le quedaron cortas. «Lo sé», interrumpió él suavemente. «Nunca lo hacemos pensando en reconocimiento. Eso lo hace aún más valioso». Esa misma tarde, la noticia se filtró a los medios de comunicación. Los titulares ya no eran sobre la estudiante retrasada ni sobre el escándalo escolar, sino sobre el valor, la empatía y la justicia. Artículos, vídeos y comentarios inundaron las redes. Algunos elogiaban la historia como un ejemplo de humanidad. Otros la criticaban, no por lo que había hecho, sino por la exposición que generaba. Amina, sentada en su habitación, observaba los mensajes con una mezcla de incredulidad y miedo. Su teléfono no dejaba de sonar con notificaciones, mensajes de compañeros, amigos de la escuela, incluso de desconocidos. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que un acto sencillo podía desencadenar un efecto que iba mucho más allá de su control. La abuela, observando la pantalla, suspiró y la abrazó. «Nunca subestimes lo que una buena acción puede lograr», dijo. «Pero recuerda siempre mantener los pies en la tierra. No todo el mundo entenderá». Al día siguiente, el instituto se convirtió en un hervidero de discusiones. Algunos estudiantes que antes la ignoraban ahora la miraban con respeto. Otros todavía susurraban, pero incluso esos murmullos parecían menos cargados de juicio y más de curiosidad. Amina caminaba por los pasillos con la sensación de que cada paso dejaba una huella, y que lo que había comenzado como un acto privado se estaba convirtiendo en una lección pública. El director convocó otra reunión interna con el consejo, esta vez con la intención de formalizar un protocolo que permitiera reconocer situaciones extraordinarias sin comprometer la integridad académica. Alejandro estuvo presente, asegurándose de que las decisiones no quedaran en meros documentos, sino que tuvieran un impacto real. «Esto es solo el comienzo», dijo en voz baja Amina cuando pasó junto a él. «Pero tu ejemplo marcará la pauta de cómo otros actuarán en el futuro». Amina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era fama lo que sentía, ni alivio total. Era la conciencia de que había encendido una chispa que podría cambiar las reglas del juego. Cada gesto, cada palabra que siguiera, cada examen que se presentara, estaría ahora bajo la sombra de lo que ella había hecho. Y aunque eso podía ser intimidante, también la llenaba de una determinación nueva. No había marcha atrás. Mientras salía del instituto esa tarde, el sol caía sobre la ciudad con un brillo cálido, y los pasillos comenzaban a vaciarse. Amina respiró hondo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, que los desafíos no habían terminado y que, de alguna manera, apenas estaban comenzando. Y en lo más profundo de su ser, una certeza silenciosa se afirmaba. Había elegido bien, y ningún examen, ni norma ni murmullo la harían dudar de ello. El director se levantó lentamente de su silla, como si cada movimiento pesara más de lo normal. Cerró la puerta del despacho con cuidado, aislando el murmullo del pasillo. Alejandro permaneció de pie, con las manos en los bolsillos, observando a Amina con una atención serena que no la juzgaba ni la idealizaba. Aquella mirada la inquietó más que cualquier reproche. «La decisión correcta rara vez es la más silenciosa», añadió Alejandro. «Y el silencio ya no es una opción». El director carraspeó. «¿Qué propone exactamente?», preguntó, midiendo cada palabra. Alejandro señaló el sobre la mesa. «Que se publiquen los resultados de Amina junto con los criterios que se usaron para permitir la evaluación extraordinaria. Transparencia total. Y que este caso no se oculte, sino que se convierta en un precedente formal». El director frunció el ceño. «Eso provocará más ruido». «El ruido ya existe», respondió Alejandro. «La diferencia es si vamos a fingir que no lo escuchamos o si vamos a responder con claridad». Amina permanecía en silencio, sintiéndose extrañamente pequeña en medio de aquella conversación que parecía decidir no solo su futuro, sino algo más grande que ella. Cuando Alejandro se volvió hacia ella, lo hizo con suavidad.
No tienes que decir nada ahora, le aseguró. Pero debes saber que esto no se trata solo de ti. Amina asintió, aunque no estaba segura de entender del todo. Sabía, sin embargo, que ya no podía retroceder. Su nombre estaba ahí fuera, girando en conversaciones ajenas, convertido en argumento y en excusa. Esa noche, Alejandro publicó una carta abierta dirigida a la comunidad educativa. No mencionó donaciones ni cargos. Habló de valores, de educación como acto humano, de la necesidad de que las instituciones no castigaran la empatía. Explicó el caso con detalle, sin adornos, dejando claro que Amina había cumplido con todas las exigencias académicas. La carta se difundió con rapidez. Algunos la celebraron. Otros la criticaron con dureza. Pero, por primera vez, el relato ya no estaba fragmentado en rumores. Tenía una voz clara. Al día siguiente, el instituto amaneció con periodistas en la entrada. Cámaras, micrófonos, preguntas lanzadas al aire. El director evitó declaraciones. Los profesores entraban con la cabeza baja. Los estudiantes observaban desde las ventanas, como si el edificio hubiera dejado de ser un lugar seguro y se hubiera transformado en un escenario. Amina llegó temprano, intentando pasar desapercibida, pero eso ya era imposible. Una reportera se le acercó, sonriendo con profesionalidad. ¿Cómo te sientes al saber que tu acto de bondad ha generado tanto debate? Amina dudó. Recordó las palabras de su abuela, el consejo de no dejar que otros hablaran por ella. Respiró hondo. No pensé en debates, dijo. Pensé en un niño que necesitaba ayuda. La respuesta fue breve, pero suficiente para llenar titulares. Dentro del instituto, las tensiones se hicieron más evidentes. Algunos profesores comenzaron a apoyarla abiertamente, comentando en voz baja que la decisión había sido justa desde el principio. Otros se mantenían distantes, incómodos, como si el simple hecho de reconocerla implicara tomar partido. En una reunión extraordinaria del Consejo, las posturas se endurecieron. Un grupo insistía en que el instituto debía proteger su imagen tradicional. Otro argumentaba que ignorar el caso sería una contradicción imperdonable. Alejandro escuchaba, intervenía solo cuando era necesario, consciente de que cada palabra suya tenía un peso que podía inclinar la balanza. Si la imagen de esta institución se ve amenazada por un acto de humanidad, dijo en un momento, entonces el problema no es la humanidad. Mientras tanto, Amina intentaba concentrarse en sus clases finales. El examen había sido solo una parte del camino. La beca seguía en juego, y con ella la posibilidad de escapar de una vida marcada por límites impuestos desde antes de nacer. Cada vez que abría un libro, sentía la presión de demostrar que no había recibido nada que no mereciera. Una tarde, al salir del instituto, encontró al niño al que había ayudado esperándola junto a su padre. El pequeño corrió hacia ella y la abrazó sin dudar. Amina se quedó rígida un segundo, sorprendida, antes de devolverle el gesto. Quería darte las gracias otra vez, dijo Alejandro. Y pedirte perdón por todo lo que esto ha desatado. Amina negó con la cabeza. No me arrepiento, respondió. Solo, no pensé que ayudar pudiera ser tan complicado. Alejandro sonrió con una mezcla de orgullo y preocupación. Eso es algo que muchos adultos todavía no entienden. La escena fue fotografiada desde lejos. Al día siguiente, la imagen apareció en varios medios. La chica del instituto y el niño perdido, unidos por un abrazo sencillo. Para algunos, se convirtió en símbolo. Para otros, en provocación. Las reacciones no tardaron en llegar. Cartas de apoyo, pero también amenazas veladas. El instituto reforzó la seguridad. La abuela de Amina comenzó a cerrar la puerta con llave incluso de día. Amina fingía no tener miedo, pero por las noches le costaba dormir. Una semana después, el consejo tomó una decisión provisional. La beca de Amina quedaba en suspenso hasta que se resolviera el impacto institucional del caso. No era un no definitivo, pero tampoco un sí. Un limbo calculado. Cuando el director le comunicó la noticia, Amina sintió una calma extraña. Tal vez porque, después de todo lo vivido, ya no le sorprendía que el sistema encontrara nuevas formas de retrasar lo inevitable. No he hecho nada mal, dijo con firmeza. Lo sé, respondió el director. Y esa es precisamente la parte que algunos no saben cómo manejar. Alejandro, al enterarse,
Convocó una última reunión. Esta vez no solo con el consejo, sino con representantes de padres, profesores y estudiantes. Quería que la discusión saliera de las oficinas cerradas y se enfrentara a la comunidad entera. Si vamos a hablar de educación, anunció, hagámoslo con todos presentes. Amina fue invitada a asistir, no como acusada ni como símbolo, sino como estudiante. Mientras se sentaba en la sala abarrotada, comprendió que su historia había dejado de pertenecerle solo a ella. Y aunque el resultado seguía siendo incierto, algo era claro, ya no se trataba únicamente de un examen perdido, sino de una pregunta incómoda que nadie allí podía seguir evitando. La campana del instituto sonó con un eco metálico que atravesó los pasillos como una sentencia. Para muchos era solo el final de un examen. Para ella, era el sonido exacto de una oportunidad que se escapaba para siempre. Nadie en aquel edificio imaginaba que, mientras los estudiantes entregaban sus hojas, una chica pobre, negra y casi invisible estaba cambiando el rumbo de su vida por un acto de compasión que nadie le había pedido, y que el destino se encargaría de poner bajo un reflector implacable. Amina corría por la avenida con los zapatos gastados golpeando el asfalto caliente. El uniforme del instituto, cuidadosamente remendado por su abuela, se le pegaba a la piel por el sudor. Miró el reloj por tercera vez. Faltaban 10 minutos para que cerraran las puertas del aula del examen final de ciencias. Ese examen lo era todo. Sin él, no habría beca. Sin beca, no habría universidad. Sin universidad, el mismo ciclo de trabajos mal pagados, silencios forzados y sueños postergados. Entonces lo vio. Un niño pequeño estaba sentado en el bordillo, llorando con una desesperación que no conocía horarios ni exámenes. Tendría unos 6 o 7 años, con la mochila abierta y los cuadernos desparramados como si el mundo se le hubiera caído encima. Amina dudó solo un segundo. Miró hacia el instituto, luego al niño. Nadie más se detenía. Los autos pasaban, la ciudad seguía respirando sin notar aquel pequeño desastre humano. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose frente a él. El niño negó con la cabeza. Entre sollozos explicó que se había perdido, que su padre no contestaba el teléfono y que no sabía cómo volver a casa. Amina sintió ese nudo familiar en el pecho, el mismo que había sentido cuando era pequeña y su madre no regresó una noche. Sacó su propio teléfono viejo, con la pantalla rajada, y trató de marcar el número que el niño le dictó. Sin respuesta. El reloj volvió a vibrar en su muñeca. 5 minutos. Podría haber llamado a la policía, a un guardia, a cualquiera. Podría haber dejado al niño allí y seguir corriendo. Nadie la habría culpado. Nadie la habría visto. Pero Amina no se levantó. Caminó con él hasta la cafetería de la esquina, le compró un jugo con las últimas monedas que tenía y siguió intentando contactar al padre. Cuando por fin una voz grave respondió al otro lado, el alivio del niño fue inmediato. El hombre llegó 15 minutos después, elegante, con un traje caro y el ceño fruncido por la preocupación. Agradeció a Amina con un apretón de manos rápido, casi distraído, y se llevó al niño sin hacer más preguntas. Amina volvió a correr. Cuando llegó al instituto, las puertas del aula estaban cerradas. La secretaria levantó la vista con una expresión cansada y firme. El examen terminó. No hay excepciones. Amina explicó, con la voz entrecortada, lo ocurrido. La mujer suspiró, negó con la cabeza y señaló un cartel en la pared. La puntualidad es responsabilidad del estudiante. Así, sin dramatismo, sin crueldad abierta, el futuro de Amina se encogió a una sola palabra: no. Los días siguientes fueron un silencio pesado. Sus profesores evitaban mirarla a los ojos. Algunos compañeros susurraban que había sido irresponsable, que siempre había una excusa. En casa, Amina no dijo nada. Ayudó a su abuela con la cena, estudió en silencio, como si aún hubiera algo que preparar. Una semana después, la dirección del instituto anunció una asamblea obligatoria. Los rumores corrían por los pasillos como chispas. Una donación importante, un nuevo programa, la visita de alguien influyente. Amina se sentó al fondo del auditorio, intentando no destacar. El director subió al escenario con una sonrisa ensayada. Hoy tenemos el honor de recibir al señor Alejandro Cortés, anunció, benefactor principal de nuestra institución. El nombre provocó murmullos. Un hombre elegante caminó hacia el centro del escenario. Amina sintió que el estómago se le cerraba. Era el mismo hombre.
El padre del niño. Alejandro tomó el micrófono y, antes de hablar de donaciones o proyectos, pidió algo inusual: contar una historia. Relató cómo su hijo se había perdido, cómo una joven estudiante había sacrificado algo importante para ayudarlo, y cómo ese gesto le había recordado qué tipo de valores quería apoyar. Amina sintió las miradas clavarse en su espalda. Esa estudiante está aquí hoy, continuó él. Y creo que todos deberíamos escuchar lo que pasó después. El director frunció el ceño, incómodo. La secretaria del examen se removió en su asiento. Amina quería desaparecer. Alejandro explicó que, al enterarse de que la chica había perdido su examen final por ayudar a su hijo, pidió revisar el caso. Fue entonces cuando reveló lo que nadie sabía. Además de benefactor, él era el propietario legal del instituto, una condición que había mantenido en bajo perfil durante años. El auditorio quedó en silencio. No estoy aquí para romper reglas por capricho, dijo, sino para preguntar algo sencillo: ¿qué estamos evaluando realmente cuando hablamos de educación? El director intentó intervenir, mencionando reglamentos, precedentes, igualdad de trato. Alejandro escuchó con calma, luego levantó la mano. La igualdad no puede ser ciega a la justicia. Pidió que Amina subiera al escenario. Sus piernas temblaban mientras caminaba entre filas de estudiantes y profesores. Desde allí arriba, las luces la cegaban, pero podía sentir el peso de cada mirada. Cuéntales por qué llegaste tarde, le dijo él con suavidad. Amina respiró hondo y comenzó a hablar. Contó lo del niño, la llamada, la espera, la puerta cerrada. No dramatizó. No pidió nada. Simplemente dijo la verdad. Cuando terminó, el silencio fue aún más profundo que antes. Alejandro asintió lentamente y se volvió hacia el director. Quiero que este instituto sea recordado por formar personas, no solo por hacer cumplir horarios, dijo. Por eso, a partir de hoy, vamos a implementar un protocolo de evaluación extraordinaria para casos documentados de fuerza mayor. El murmullo creció. Algunos estudiantes aplaudieron. Otros miraban con recelo. Amina, continuó, tendrás la oportunidad de presentar tu examen mañana. Un suspiro colectivo recorrió el auditorio. Amina sintió que el aire regresaba a sus pulmones, pero algo en el rostro del director le indicó que aquello no había terminado. No todos estaban dispuestos a aceptar esa decisión, y mientras Alejandro bajaba del escenario y la asamblea se disolvía entre comentarios y miradas tensas, Amina comprendió que el verdadero examen apenas estaba comenzando, porque en los pasillos ya se escuchaban voces que cuestionaban su merecimiento, y en una oficina cerrada, alguien marcaba un número con la intención de detener lo que acababa de ponerse en marcha. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien contestara al otro lado. En la oficina del vicedirector, el aire estaba cargado de una irritación apenas disimulada. Él caminaba de un lado a otro, sosteniendo el auricular con fuerza, como si así pudiera recuperar el control que sentía escapársele entre los dedos. Habló en voz baja, mencionando precedentes, presión externa y riesgos para la reputación. Cuando colgó, miró por la ventana del despacho hacia el patio donde Amina cruzaba sola, con la mochila apretada contra el pecho, ajena a que su nombre ya se estaba convirtiendo en un problema administrativo. Esa tarde, Amina regresó a casa con una mezcla de alivio y miedo. Su abuela la esperaba sentada junto a la ventana, desgranando lentejas con una paciencia infinita. Amina no pudo guardarse la noticia. Contó lo ocurrido en la asamblea, la revelación del dueño del instituto, la oportunidad de repetir el examen. La anciana la escuchó sin interrumpirla, y cuando terminó, solo dijo: «La bondad siempre cobra su precio, hija. A veces en monedas, a veces en batallas». Amina intentó estudiar esa noche, pero las palabras se le mezclaban en la mente. No era solo el examen lo que la inquietaba, sino la sensación de estar caminando sobre un terreno frágil, como si cualquier paso en falso pudiera hacerla caer de nuevo al punto de partida. Pensó en sus compañeros, en los murmullos, en las miradas que había sentido en el auditorio. Sabía reconocerlas, no eran de admiración, sino de sospecha. Al día siguiente, al llegar al instituto, notó que algo había cambiado. Los pasillos estaban más silenciosos de lo habitual. Algunos estudiantes la saludaban con timidez, otros apartaban la vista. En la cartelera de anuncios, alguien había pegado un papel escrito a mano: «Las reglas son para todos». No tenía firma, pero el mensaje era claro.
La secretaria la condujo a un aula pequeña, diferente a la habitual. Allí la esperaba un profesor que apenas conocía, con el examen ya preparado. No hubo palabras de ánimo ni reproches. Solo un gesto para que se sentara. Amina tomó el lápiz con manos firmes, sorprendida de su propia calma. Cuando comenzó a leer las preguntas, algo dentro de ella se ordenó. Todo aquello por lo que había luchado, todas las noches de estudio, estaban allí. El ruido exterior desapareció. Mientras Amina escribía, en otra parte del edificio se desarrollaba una conversación muy distinta. Alejandro Cortés se encontraba reunido con el director y 2 miembros del consejo académico. Sobre la mesa había carpetas, informes y estadísticas. Alejandro escuchaba con atención los argumentos: temor a favoritismos, quejas de padres, el riesgo de que otros estudiantes exigieran excepciones similares. No estoy pidiendo que ignoren las normas, respondió con calma. Estoy pidiendo que las revisen a la luz de los valores que dicen defender. Uno de los consejeros, un hombre mayor de cabello gris, intervino con un tono más duro. Con todo respeto, señor Cortés, esta situación también tiene un componente social. La percepción importa. Alejandro levantó la mirada. ¿Se refiere a que la estudiante es pobre? ¿O a que es negra? El silencio fue inmediato. Nadie respondió, pero nadie negó tampoco. Alejandro cerró la carpeta frente a él. Precisamente por eso esta decisión es importante. De regreso en el aula, Amina avanzaba con determinación. Cada respuesta era una pequeña victoria contra la duda que otros habían sembrado. Cuando terminó, entregó el examen y salió sin mirar atrás. En el pasillo, se cruzó con una compañera que siempre había sido distante. La chica dudó un segundo antes de hablar. Yo, escuché lo que hiciste por ese niño, dijo. No todos lo harían. Amina asintió, sin saber qué responder. No buscaba reconocimiento. Solo quería que todo volviera a un cauce comprensible. Pero el instituto no estaba listo para la calma. Esa misma tarde, comenzaron a circular mensajes en redes sociales. Algunos defendían a Amina, compartiendo la historia como un ejemplo de humanidad. Otros la acusaban de aprovecharse de su situación, de haber actuado para obtener beneficios. Los comentarios se volvieron más crueles conforme avanzaban las horas. En casa, la abuela de Amina apagó el televisor cuando vio el nombre de su nieta en la pantalla del teléfono. No leas eso, le aconsejó. La gente habla cuando no sabe qué hacer con su propia conciencia. Sin embargo, Amina no pudo evitar sentir el peso de cada palabra. No era la primera vez que se sentía juzgada, pero esta vez el juicio era público, amplificado, imposible de ignorar. 2 días después, el director pidió verla. En su despacho, el ambiente era tenso. Sobre el escritorio había un sobre cerrado. Tus resultados son excelentes, dijo finalmente. Uno de los mejores de tu generación. Amina sintió una oleada de alivio, pero el director no sonreía. Aún así, el consejo está dividido, continuó. Hay presiones externas. Padres que amenazan con retirar a sus hijos. Donantes incómodos. Amina lo miró a los ojos. Hice el examen. Cumplí con lo que se me pidió. El director suspiró. Lo sé. Pero a veces cumplir no es suficiente para silenciar a todos. En ese mismo momento, Alejandro entró en el despacho sin tocar. Observó la escena, el sobre, las expresiones tensas, y comprendió de inmediato. Entonces habrá que tomar una decisión que no sea cómoda, dijo, pero sí correcta. Amina sintió que algo se movía de nuevo bajo sus pies. No sabía qué forma tomaría esa decisión, ni a quiénes enfrentaría. Solo sabía que ya no estaba sola, y que su historia, quisiera o no, se había convertido en un espejo incómodo para una institución que nunca había tenido que mirarse tan de cerca.